El pánico se extendió por el planeta Geón como un reguero de pólvora, recorriendo las redes de comunicación cristalinas y resonando en la conciencia colectiva de sus habitantes. 3 crías reales de la raza de dragones Ferrari de piel azul habían desaparecido sin dejar rastro durante lo que debería haber sido un transporte rutinario entre los terrenos de crías ceremoniales. No eran crías cualquiera, sino los descendientes directos del linaje gobernante. Tesoros irreemplazables en una cultura donde el linaje lo determinaba todo. La gran cámara del Consejo del Palacio Ancestral en Geón quedó en un silencio sepulcral cuando llegó la noticia. Antiguos tapices que representaban el linaje de 12 generaciones reales temblaban en las paredes mientras los guardias se apresuraban a asegurar el perímetro. Los miembros del consejo intercambiaron miradas temerosas, sus alas escamosas crujiendo nerviosamente contra la armadura ceremonial. Nadie se atrevió a hablar primero, pues las implicaciones eran demasiado graves, las posibles consecuencias demasiado devastadoras para contemplarlas. La matriarca Cecilia, orgullosa gobernante de los 12 territorios Ferrari y comandante de la flota de batalla más formidable del cuadrante, recibió la noticia con una furia fría que hizo retroceder incluso a sus guerreros más curtidos. Permaneció inmóvil durante exactamente 7 latidos, su enorme figura recortada contra el resplandor volcánico que iluminaba perpetuamente la cámara del consejo. Luego, con deliberada lentitud, desplegó sus alas hasta su envergadura total de 20 metros, sus escamas oscureciéndose a un azul medianoche que significaba la rabia más profunda posible en su especie. «Encuéntrenlos», ordenó, su voz resonando en la cámara como un trueno lejano. «Cada nave, cada explorador, cada recurso disponible. Despliéguenlos todos. Escaneen cada planeta, luna y asteroide en este sistema y más allá». Los miembros del consejo inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento, el miedo emanando de sus posturas rígidas. La pérdida de crías reales no tenía precedentes en 12 milenios de historia registrada de los Ferrari. Un fallo tan catastrófico de los protocolos de protección exigiría responsabilidades, y la justicia Ferrari era rápida y despiadada. Su general principal, Traxis, un veterano de 3 conflictos interplanetarios, se atrevió a hablar cuando otros permanecieron en silencio. «Matriarca, tenemos razones para creer que no fue un accidente, sino un sabotaje. El sistema de seguimiento de la nave de transporte fue desactivado deliberadamente antes de la partida. Hemos identificado a varios sospechosos entre el personal de apoyo que tenía acceso a». «No me importan las excusas», interrumpió Cecilia, sus garras abriendo profundos surcos en el antiguo metal de su trono, dejando rastros humeantes donde la aleación especializada reaccionaba a la temperatura corporal elevada por su ira. «Mis hijos han desaparecido. El futuro de nuestro linaje, el futuro de nuestra especie, pende de un hilo. Si esto fue traición, los perpetradores suplicarán la muerte mucho antes de que se la conceda». Su grito rasgó el éter mientras activaba el canal de transmisión telepática que conectaba a todos los Ferrari. Un sonido de tal rabia primigenia y angustia maternal que causó dolor físico en todos los que lo oyeron. En todo el planeta y sus colonias, los Ferrari de todas las castas se llevaron las manos a la cabeza en una agonía compartida, experimentando una fracción del tormento de su líder. Los Ferrari nunca antes habían perdido a sus hijos. Algo así era impensable, una abominación que violaba la confianza más sagrada de su sociedad. La vergüenza la quemaba por dentro, un fuego que amenazaba con consumir su razón por completo. Como gobernante, era responsable de la continuidad del linaje. Como madre, había fallado en proteger a su descendencia. La doble carga aplastaba su conciencia con un peso sofocante. «Desplieguen la 6ª y 7ª flota a los territorios exteriores», ordenó, su voz ahora mortalmente calmada. «La 1ª a la 5ª comenzarán patrones de barrido metódico desde nuestras fronteras hacia adentro. Ninguna nave entra o sale del espacio Ferrari sin una inspección exhaustiva». Traxis hizo una señal a los oficiales de comunicación, quienes comenzaron a transmitir las órdenes. «¿Y qué hay de las preocupaciones diplomáticas, matriarca? Varias especies vecinas tienen tratados que garantizan el libre paso a través de». «Suspendan todos los tratados», le interrumpió Cecilia. «Las consecuencias diplomáticas son irrelevantes.
Cualquier nave que se resista a la inspección será inutilizada y abordada. Cualquier gobierno que proteste se enfrentará a todo el poderío militar del protectorado Ferrari. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas alarmadas. Tales acciones desestabilizarían las relaciones interespecies cuidadosamente cultivadas que habían tardado siglos en establecerse, pero nadie expresó objeción. Las vidas de las crías reales superaban todas las demás consideraciones. Mientras los grupos de búsqueda se lanzaban desde todos los puestos de avanzada y colonias Ferrari, Cecilia se retiró a la cámara de eclosión ancestral, en las profundidades de la montaña volcánica que albergaba el Palacio Real. La cámara, tallada en piedra viva por la primera reina Ferrari hace 12.000 años, conservaba el calor residual de incontables generaciones de huevos que se habían incubado en sus sagrados confines. Allí, rodeada de los artefactos ceremoniales que habían presenciado el nacimiento de cada cría real durante 12 generaciones, cerró los ojos y extendió su conciencia, buscando desesperadamente las firmas mentales únicas de su descendencia. El vínculo telepático entre las madres Ferrari y sus crías normalmente abarcaba sistemas estelares, una adaptación evolutiva que había ayudado a la especie a sobrevivir las duras condiciones de su desarrollo temprano. Pero el vacío que respondió a su sondeo era más aterrador que cualquier campo de batalla que hubiera enfrentado. Ningún susurro de conciencia, ningún aleteo de reconocimiento, solo silencio donde la reconfortante presencia de sus hijos debería haber resonado. O estaban más allá de su considerable alcance telepático, protegidos por tecnología desconocida, inconscientes o ya más allá del velo que separaba la vida de la muerte. Cecilia cayó de rodillas sobre las sagradas arenas de eclosión, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que ningún súbdito presenciaría jamás. Una única lágrima cristalina se formó en el rabillo de su ojo, endureciéndose instantáneamente en una piedra preciosa al caer. Una manifestación física del duelo real que más tarde sería consagrada en los registros ancestrales. «Los encontraré», susurró, la promesa llevando el peso de un voto sagrado. «Cueste lo que cueste, quienquiera que se interponga en mi camino, los encontraré y los traeré a casa». En algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, sus hijos estaban ocultos de ella o ya fuera de su alcance para siempre. La estación orbital abandonada derivaba en silencioso aislamiento alrededor de una luna sin nombre de un planeta olvidado. Su viejo casco acumulaba polvo cósmico e impactos de micrometeoritos como las arrugas de la vejez avanzada. El enorme gigante gaseoso que orbitaba proyectaba extrañas sombras cambiantes sobre su casco mientras la luna muerta completaba su viaje elíptico. Las luces de la estación parpadeaban ocasionalmente a través de los visores, sugiriendo que alguna forma de energía todavía fluía a través de sus sistemas descuidados. Un débil latido de tecnología en el vacío del espacio. Antaño un bullicioso punto de paso para las operaciones mineras en el sector, la estación ahora servía poco más que como basura espacial, una reliquia de la expansión corporativa que se había trasladado a empresas más rentables. La United Earth Technologies Corporation había determinado hace 18 meses que los rendimientos minerales decrecientes de la Luna ya no justificaban el mantenimiento de una presencia operativa completa. La orden oficial de desmantelamiento había llegado hace 6 meses con una tripulación mínima asignada para apagar los sistemas y asegurar el equipo sensible antes del abandono final. Dentro del centro de control tenuemente iluminado, Fred Gardner limpió la condensación de un visor con la manga de su mono térmico, dejando manchas borrosas sobre el cristal reforzado. La condensación era una mala señal, evidencia de que los sistemas ambientales estaban luchando por mantener los niveles de humedad adecuados. Otro punto para su creciente lista de prioridades de mantenimiento. El técnico era oficialmente la última persona a bordo de una instalación desmantelada hace 6 meses, pero había elegido quedarse cuando partió el último transbordador de evacuación, decidido a terminar el trabajo que todos los demás habían abandonado. El supervisor se había mostrado escéptico, pero finalmente cedió cuando Fred señaló los posibles peligros ambientales de los procedimientos de apagado incorrectos del reactor. En verdad, los reactores podrían haberse desactivado de forma segura en días en lugar de meses. Pero Fred había exagerado los desafíos técnicos para conseguir permiso para quedarse. Diagnóstico del sistema completo, anunció la IA de la estación con su voz plana y sintetizada, interrumpiendo la contemplación de Fred del gigante gaseoso de abajo.
Múltiples fallos detectados en la regulación térmica, el reciclaje de oxígeno y los monitores de integridad estructural. Tiempo estimado hasta el fallo crítico del soporte vital: 43 días, 17 horas, 22 minutos. Fred asintió distraídamente, habiendo escuchado variaciones de esta advertencia todos los días durante semanas. El plazo seguía acortándose a pesar de sus constantes reparaciones y soluciones improvisadas. Anotado. Priorizar la energía al anillo de habitación y al núcleo central. Apagar todos los sistemas no esenciales en los sectores exteriores. Advertencia. Esta acción acelerará la degradación estructural en las secciones no calentadas, respondió la IA, su voz neutra en cuanto al género llevando un matiz de desaprobación que Fred sospechaba que era su imaginación en lugar de una programación real. Soy consciente, respondió Fred, pasándose una mano por su pelo descuidado, que había crecido más de la longitud reglamentaria en los meses de aislamiento. Pero necesito poder respirar más de lo que necesito que las bahías de minería estén intactas. La IA se quedó en silencio, presumiblemente ejecutando sus órdenes. Fred se volvió hacia su consola, donde complejos esquemas de la red de distribución de energía de la estación brillaban en una estructura alámbrica azul. El problema era fundamental. La estación había sido diseñada para una tripulación de 30 personas con sistemas redundantes que requerían un mantenimiento regular por parte de equipos especializados. Con solo una persona a bordo, mantener todo en funcionamiento era una batalla perdida contra la entropía. Pero Fred Gardner había estado librando batallas perdidas la mayor parte de su vida. Después de 15 años en mantenimiento del espacio profundo, se había ganado la reputación de ser el técnico que podía mantener cualquier cosa en funcionamiento mucho después de su fecha de caducidad. Sus colegas lo habían apodado Lázaro por su habilidad para resucitar sistemas que ingenieros más cualificados habían declarado insalvables. Cuando la UET Corporation decidió abandonar esta estación en lugar de modernizarla, Fred se había ofrecido voluntario para quedarse durante el proceso de desmantelamiento. Lo que no había mencionado en su solicitud era que no tenía a dónde ir. Ninguna familia esperaba su regreso a la Tierra. Ningún amigo esperaba comunicación. No se había concertado ninguna nueva asignación. El aislamiento que otros encontraban insoportable era, para Fred, simplemente una versión más honesta de la soledad que experimentaba, incluso en espacios concurridos. El silencio de la estación lo presionaba, roto solo por el zumbido de los circuladores de aire y el ocasional pitido del sistema informático. Sin voces humanas, sin risas en el comedor, sin pasos en los pasillos. A veces hablaba en voz alta solo para escuchar algo que no fuera el latido mecánico de la estación. Pero cada vez más encontraba el silencio cómodo, preferible a las incómodas interacciones sociales que habían caracterizado su vida entre otros humanos. Alarma de perímetro activada en el sector E, anunció de repente la IA, su voz subiendo de volumen para asegurar la atención. De Fred. Posible brecha en el casco detectada. Fred frunció el ceño, dejando su café frío, el tercero del ciclo matutino arbitrario de la nave. El sector E albergaba sistemas de soporte vital de respaldo, crítico si quería sobrevivir más allá del próximo mes. Muéstrame las lecturas del sensor. Una imagen de seguridad granulada apareció en su monitor, mostrando un corredor oscuro con luces de emergencia que proyectaban largas sombras sobre la infraestructura en decadencia. Nada parecía obviamente mal, pero el indicador de presión atmosférica fluctuaba ligeramente, subiendo y bajando en pequeños incrementos. Probablemente otro mal funcionamiento del sensor, murmuró Fred. Pero no podía arriesgarse. Los fallos de los sensores se habían vuelto cada vez más comunes a medida que los sistemas de la estación se degradaban. Apenas la semana pasada, una supuesta descompresión catastrófica en la bahía de carga había resultado ser nada más que un manómetro defectuoso. Pero verificar tales falsas alarmas consumía tiempo y energía que apenas podía permitirse desperdiciar. Fred se levantó, agarrando su caja de herramientas portátil y su escáner de diagnóstico de su lugar permanente junto a su estación de trabajo. Sigue monitorizando. Avísame si la presión cae más del 5%. Recibido, respondió la IA. Se recomienda llevar aparato de oxígeno de emergencia dadas las recientes inestabilidades del sistema.
Fred gruñó en señal de acuerdo y se abrochó un aparato de respiración portátil al cinturón. El viaje al sector E le llevó casi 20 minutos. A través de un laberinto de pasillos cada vez más fríos, Fred había sellado muchas secciones para conservar el calor y el oxígeno, lo que significaba tomar rutas tortuosas a través de los módulos interconectados de la estación. Su aliento formaba nubes ante él mientras descendía a los niveles inferiores. Patrones de escarcha se cristalizaban en las superficies metálicas donde la humedad se acumulaba en las secciones mal aisladas. Las luces de emergencia proyectaban un inquietante resplandor rojo sobre todo, transformando el equipo familiar en sombras amenazadoras. Fred nunca se había considerado propenso a la imaginación, pero después de meses de aislamiento, a veces se sorprendía viendo movimiento en su visión periférica o escuchando susurros bajo el constante ruido de fondo mecánico. El psiquiatra de la estación se habría dado un festín con su estado psicológico. Pero claro, el psiquiatra había sido de los primeros en evacuar, declarando la estación mentalmente insalubre después de solo 2 días de operaciones reducidas. El sector E estaba significativamente más frío de lo que debería, incluso con las asignaciones de calefacción reducidas. Fred ajustó la configuración de su mono térmico, aumentando la potencia de los elementos calefactores integrados. El escáner de diagnóstico en su mano mostraba que la presión atmosférica efectivamente fluctuaba, pero no en el patrón típico de una brecha en el casco. En lugar de una disminución constante, la presión subía y bajaba en un patrón rítmico, casi como. Fred se detuvo a mitad de pensamiento, una revelación que parecía increíblemente descabellada pero cada vez más plausible amaneciendo en él. Los cambios de presión coincidían con el patrón de la respiración, como si algo en el sector sellado estuviera respirando. Un sonido débil interrumpió sus pensamientos, emanando de algún lugar más adelante en el pasillo oscuro. No los crujidos y gemidos familiares del casco de la estación expandiéndose y contrayéndose, sino algo orgánico, algo vivo. Fred se congeló, aguzando el oído en la quietud antinatural. Ahí estaba de nuevo, un raspado metálico seguido de lo que sonaba inequívocamente como un gemido, similar al sonido que podría hacer un animal herido. «Hola», gritó de inmediato, sintiéndose tonto. La estación había sido escaneada a fondo en busca de formas de vida durante la evacuación. No debería quedar nada más grande que una bacteria, excepto él. Los protocolos de evacuación eran absolutos en este punto. Ni plantas, ni animales, ni siquiera los pequeños peces que una vez habitaron los tanques de acuicultura de los jardines hidropónicos. Desenganchó su linterna de alta potencia y la barrió lentamente por el pasillo. La unión de ventilación en el extremo más alejado era un enredo de conductos y tuberías, muchos mostrando signos de daños por heladas. Mientras se las pasaba sobre un panel del techo parcialmente derrumbado, Fred notó movimiento en el estrecho espacio de arriba, un sutil desplazamiento que no podía atribuirse a las corrientes de aire. Acercándose con cautela, con la llave inglesa en una mano y la linterna en la otra, Fred sintió que su pulso se aceleraba. La parte racional de su mente sugirió varias explicaciones. Aire atrapado que causaba que el material se moviera, un servo averiado, incluso una alucinación provocada por el aislamiento y el estrés. Ninguna de esas explicaciones lo preparó para lo que descubrió cuando se puso de puntillas y dirigió su luz hacia el hueco sobre el panel caído. 3 pares de ojos luminosos le devolvieron la mirada. Fred tropezó hacia atrás con una maldición sobresaltada, casi dejando caer su linterna. Los ojos parpadearon al unísono, y el sonido de gemido se hizo más fuerte, más desesperado. Recuperando la compostura, Fred dio un paso adelante de nuevo y levantó la luz. En el espacio confinado se acurrucaban 3 pequeñas criaturas diferentes a todo lo que había encontrado en 15 años de exploración espacial. Se parecían a reptiles con hocicos alargados y delicadas alas membranosas plegadas firmemente contra sus cuerpos. Sus escamas brillaban con un azul iridiscente que parecía pulsar con cada respiración trabajosa que tomaban. El más grande era aproximadamente del tamaño de un gato doméstico. El más pequeño no era más grande que su mano. Dragones. Las palabras surgieron de los cuentos de hadas de la infancia, historias que su abuela le había leído antes de que el cáncer se la llevara cuando él tenía 9 años. Parecían dragones en miniatura de las antiguas leyendas de la Tierra,
como ilustraciones del gastado libro de mitología que había sido su posesión más preciada hasta que fue destruido en la inundación que se cobró la casa de su familia cuando tenía 17 años. Pero estos eran reales, y claramente estaban sufriendo. Incluso desde donde estaba, Fred podía ver sus pequeños cuerpos temblando violentamente por la temperatura helada. El más pequeño hizo otro lastimero sonido de gemido. Sus ojos, de un brillante ámbar con pupilas verticales, se fijaron en Fred con lo que solo pudo interpretar como una esperanza desesperada. Sin pensarlo conscientemente, Fred se desabrochó la cremallera de su chaqueta térmica y se acercó a la criatura más pequeña. Al principio retrocedió, mostrando hileras de dientes como agujas, pero luego cedió cuando el calor de su mano se registró contra sus escamas frías. «Tranquilo», susurró Fred, su voz extrañamente suave, un tono que no había usado con otro ser vivo en más tiempo del que podía recordar. «No voy a hacerte daño». La criatura hizo un sonido de gorjeo mientras la levantaba con cuidado de su escondite. Su cuerpo estaba sorprendentemente cálido a pesar del ambiente helado, pero sus movimientos eran débiles, descoordinados. Los otros dos observaban con cautelosa atención mientras Fred acunaba a su compañero más pequeño contra su pecho, donde la criatura se apretó inmediatamente contra el calor de su cuerpo. «Vienen todos conmigo», decidió, alcanzando a la segunda criatura. Esta vino más dispuesta, quizás sintiendo el calor y la seguridad que él ofrecía. El tercero, el más grande, dudó más tiempo, pero finalmente se dejó recoger. Con las tres criaturas sostenidas firmemente contra su cuerpo, Fred se apresuró a regresar por los pasillos hacia los niveles superiores. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué eran estas criaturas? ¿Cómo habían llegado a bordo de una estación abandonada en medio de la nada? ¿Cuánto tiempo habían estado atrapadas en el gélido sector inferior? Y lo más importante, ¿qué comían? ¿Y cómo se suponía que debía cuidarlas? Nada de eso importaba en el momento inmediato. Estaban vivas, claramente inteligentes y necesitaban ayuda. Eso era suficiente para actuar. Por primera vez en meses, quizás años, Fred sintió un propósito más allá de la mera supervivencia y el mantenimiento de rutina. En el almacén técnico adyacente a sus aposentos, Fred despejó rápidamente un espacio, apartando cajas de repuestos y suministros de mantenimiento. Las criaturas permanecieron acurrucadas contra él, su calor corporal aumentando notablemente ahora que estaban en un entorno más cálido. Reunió paneles de aislamiento utilizados para reparar brechas térmicas y formó un círculo tosco. Luego conectó un calentador portátil a una toma de corriente. Computadora, dirige calefacción adicional al almacén técnico. Autorización jardinero alfa, ordenó. Advertencia, la asignación de energía excederá los parámetros de seguridad para áreas no esenciales, respondió la IA de inmediato. Se recomienda no realizar esta acción, ya que acelerará el agotamiento de energía en los sistemas críticos. Anular, emergencia médica. Fred sabía que estaba forzando la definición, pero había programado el sistema para priorizar las necesidades médicas por encima de casi todo lo demás. Los protocolos de supervivencia reconocían que la vida humana prevalecía sobre la preservación del equipo. La computadora dudó como si considerara su dudosa clasificación, luego respondió, recibido, aumentando la temperatura ambiente a 30 grados centígrados, energía redirigida desde sistemas secundarios. Impacto estimado en la duración del soporte vital. Reducción de 3 días, 4 horas. Fred apenas registró la información. 3 días menos de soporte vital parecía un pequeño precio a pagar mientras disponía los paneles de aislamiento para reflejar el calor hacia adentro, creando un nido improvisado. Colocó suavemente a las criaturas dentro, observando cómo se acurrucaban juntas, su temblor disminuyendo gradualmente a medida que el calor creciente las envolvía. «Así está mejor, ¿no?», dijo suavemente, arrodillándose junto al nido. El más pequeño, el que había alcanzado primero, soltó un débil gorjeo, sus ojos ámbar fijos intensamente en el rostro de Fred. Algo en esa mirada lo golpeó profundamente. No solo inteligencia animal, sino conciencia, reconocimiento, quizás incluso gratitud. Había una profundidad en esos ojos que sugería más que una conciencia primitiva, algo que se acercaba a la sintiencia.
Ustedes también tienen hambre, apuesto, murmuró Fred, dándose cuenta de repente de que no tenía idea de qué darles de comer. ¿Pero qué comen los dragones bebés? La palabra se sentía extraña en su boca. Los dragones eran criaturas míticas de cuentos infantiles. Sin embargo, aquí había 3 seres vivos que desafiaban cualquier clasificación en el catálogo biológico de la Tierra que él conociera. Su entrenamiento había incluido xenobiología básica, pero nada en el plan de estudios estándar cubría algo que se pareciera remotamente a estas criaturas. Fred accedió a la base de datos de la estación, buscando cualquier información sobre formas de vida exóticas descubiertas en este sector. Nada coincidía remotamente. Amplió la búsqueda para incluir todas las especies no terrestres documentadas con características reptilianas. Aparecieron cientos de entradas, pero ninguna describía algo similar a sus nuevos compañeros. A continuación, analizó las condiciones ambientales del planeta habitado más cercano, Geón, ubicado a varios años luz de distancia. Su atmósfera era inusual, rica en compuestos metálicos con altas concentraciones de óxidos de hierro y cobre. Las temperaturas de la superficie eran extremas para los estándares humanos, con actividad volcánica que cubría casi el 40% de la superficie planetaria. Vale la pena intentarlo, decidió, dirigiéndose a la sección del laboratorio. El laboratorio de la estación estaba diseñado para pruebas básicas de materiales, no para xenobiología. Pero Fred improvisó con los recursos disponibles. Mezcló metales en polvo del armario de suministros con suplementos minerales, agregando agua para formar una pasta espesa. La mezcla resultante tenía un color gris poco apetitoso y olía ligeramente a cobre. Cuando regresó al almacén técnico, encontró a las criaturas más alerta. Los 2 más grandes ahora exploraban con cautela los límites de su nido mientras que el más pequeño permanecía acurrucado en el centro, observando a Fred con atención. Inquebrantable. Veamos si esto funciona, dijo Fred, arrodillándose junto al nido. Tomó una pequeña cantidad de la mezcla en su dedo y se la ofreció a la criatura más cercana, la de tamaño mediano. Olfateó con cautela, estirando el cuello para investigar la ofrenda. Luego, lentamente, extendió una lengua bífida azulada para probar. Un momento después, se abalanzó hacia adelante, lamiendo la mezcla con sorprendente avidez. El más grande se unió rápidamente, haciendo sonidos excitados y gorjeantes que casi se parecían al trino de los pájaros. El más pequeño permaneció donde estaba, aparentemente demasiado débil para competir por la comida. Fred preparó una porción separada y se arrodilló a su lado, ofreciéndole la mezcla directamente. Olfateó débilmente, luego comenzó a comer con menos entusiasmo que los demás, pero con un hambre clara. Fred se rió, el sonido extraño para sus propios oídos después de meses de soledad. Pequeños hambrientos. No es así. Continuó alimentándolos hasta que la mezcla se acabó, notando cómo sus escamas parecían brillar después de comer. El azul se intensificaba a un tono más vibrante, con patrones sutiles que se hacían visibles a lo largo de sus flancos y alas. El más pequeño, al que mentalmente había comenzado a llamar Pip, se subió a su regazo y se acurrucó, irradiando calor como un horno en miniatura. No se supone que estén aquí, les dijo Fred, acariciando suavemente la cabeza de Pip con una ternura que lo sorprendió. Y ciertamente no estoy equipado para cuidar de lo que sea que sean. El más grande, a quien más tarde llamaría Rex, hizo un suave sonido de trino y se apretó contra su costado. El del medio, más tarde llamado Spark por los ocasionales destellos de luz que danzaban sobre sus escamas cuando estaba emocionado, comenzó a investigar el kit de herramientas de Fred con evidente curiosidad. Pero supongo que estamos atrapados el uno con el otro por ahora. Fred aún no lo sabía, pero en ese momento, su vida había cambiado irrevocablemente. En algún lugar, a través de la vasta expansión del espacio, una madre estaba descubriendo que sus hijos habían desaparecido, y la furia de su respuesta pronto llegaría incluso a este rincón olvidado del cosmos. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo en la existencia de Fred, estructurado en torno a las necesidades de las misteriosas criaturas que tan inesperadamente se habían convertido en su responsabilidad. Se levantaba más temprano de lo habitual, su reloj interno se ajustaba para adaptarse a su horario de alimentación.
Cada mañana comenzaba preparando nuevas tandas de la mezcla de minerales metálicos que devoraban con creciente apetito. Día 4 desde que encontré a las criaturas, dictó en su bitácora personal, observándolas explorar el espacio vital ampliado que había creado al conectar el almacén técnico con sus aposentos. Su recuperación ha sido notable considerando la condición en la que las encontré. Temperatura corporal estable en aproximadamente 42 grados C, significativamente más alta que la normal humana, pero consistente con las lecturas del primer día. Sus escamas cambian de color ligeramente dependiendo de su estado emocional, aclarándose cuando están excitadas o contentas, oscureciéndose cuando están asustadas o agitadas. Fred había convertido una sección de sus aposentos en un área de observación con equipo de monitoreo básico recuperado de la Bahía Médica. No tenía experiencia en xenobiología, pero su formación en ingeniería le proporcionaba una comprensión suficiente de los sistemas biológicos para establecer lecturas de referencia y rastrear cambios. Parecen estar creciendo a un ritmo acelerado, continuó su entrada en la bitácora. El espécimen más grande, Rex, como lo he designado, ha aumentado de longitud aproximadamente 3 centímetros en solo 4 días. El espécimen del medio, Spark, muestra patrones de crecimiento similares. El más pequeño, Pip, se está desarrollando más lentamente, pero muestra una mejora significativa en los niveles de energía y la capacidad de respuesta. Las criaturas, de hecho, crecían visiblemente, a veces pareciendo notablemente más grandes por la noche de lo que habían sido por la mañana. Sus personalidades emergieron con creciente claridad a medida que se recuperaban de su terrible experiencia. Rex, el más grande, era audaz e inquisitivo, a menudo el primero en investigar nuevas áreas u objetos que Fred introducía en su entorno. Mostraba una autoridad natural, a menudo tomando la posición de liderazgo cuando exploraban y emitiendo sonidos de advertencia cuando percibía amenazas potenciales. Su envergadura, cuando estaba completamente extendida durante lo que parecían ser ejercicios de estiramiento, ahora alcanzaba casi medio metro. El del medio, al que Fred llamó Spark por los ocasionales destellos de luz que danzaban sobre sus escamas cuando estaba emocionado, mostraba una sorprendente aptitud mecánica. Observaba atentamente cada vez que Fred reparaba equipos, siguiendo el movimiento de las herramientas con atención concentrada. Al quinto día, Fred descubrió a Spark intentando manipular un destornillador con sus garras, imitando los movimientos que había observado. Notable comprensión del uso de herramientas, registró Fred, sugiere un desarrollo cognitivo mucho más allá de los estándares reptilianos, muestra habilidades para resolver problemas más cercanas a los modelos de córvidos o primates. Y luego estaba Pip, el más pequeño y vulnerable. Mientras que los otros se fortalecían a diario, Pip permanecía frágil, a menudo cansándose rápidamente y buscando el calor del cuerpo de Fred. Donde Rex y Spark exploraban con entusiasmo, Pip prefería permanecer cerca de Fred, desarrollando lo que solo podía describir como un apego. Lo seguía de habitación en habitación, emitiendo sonidos de angustia cuando se perdía de vista. En la sexta noche, Fred se despertó y encontró a Pip temblando violentamente. A pesar del calor del nido donde las 3 criaturas habían estado durmiendo, las escamas de la criatura más pequeña se habían opacado a un alarmante azul grisáceo, y su respiración era rápida y superficial. Computadora, escanea en busca de signos vitales, ordenó Fred, acunando a la pequeña criatura contra su pecho. Las otras 2 crías observaban desde el nido, inusualmente apagadas, como si reconocieran la gravedad de la situación. Escaneando, respondió la IA. El sujeto muestra una frecuencia cardíaca elevada y patrones respiratorios irregulares. La temperatura interna fluctúa entre 38 y 43 grados centígrados, condición análoga al shock mamífero. Fred sintió una oleada de pánico. No tenía medicamentos adecuados para una especie desconocida. No había forma de saber qué podría ayudar o dañar. Actuando por instinto, envolvió a Pip en una manta térmica y sostuvo el pequeño cuerpo cerca de su corazón, hablando en voz baja. «Quédate conmigo», murmuró, monitoreando el ascenso y descenso errático del pequeño pecho escamoso. No sobreviviste a ser abandonado en una estación congelada solo para rendirte ahora. Durante toda la noche, Fred permaneció despierto,
monitoreando la respiración de Pip y ajustando la manta. Habló continuamente, contando historias de la Tierra, de su infancia en los territorios del norte después del colapso climático, de las estrellas que había visitado durante sus años en el mantenimiento del espacio profundo. Si la criatura entendía sus palabras no importaba. El sonido de su voz parecía proporcionar consuelo, y gradualmente el temblor de Pip disminuyó. Rex y Spark permanecieron cerca, acercándose ocasionalmente para tocar a Pip, suavemente con sus hocicos, luego retrocediendo como si entendieran que su compañero más pequeño necesitaba espacio. Su comportamiento sugería una estructura social, un vínculo entre ellos que trascendía la simple dinámica de manada. Por la mañana, la crisis había pasado. Pip seguía más débil que los demás, pero aceptaba comida y agua con más entusiasmo que el día anterior. Fred se sintió profundamente aliviado de una manera que lo sorprendió. ¿Cuándo se habían vuelto tan importantes para estas extrañas criaturas? ¿Cómo se había entrelazado tanto su bienestar emocional con el de ellos en menos de una semana? La respuesta llegó esa noche. Fred estaba revisando los registros de mantenimiento en su estación de trabajo cuando sintió que unos pequeños cuerpos se subían al sofá a su lado. Rex se acomodó a su derecha. Spark se acurrucó a su izquierda y Pip se subió directamente a su pecho, posicionándose sobre su corazón. En cuestión de minutos, los tres estaban dormidos. Sus respiraciones sincronizadas creaban un ritmo suave contra su cuerpo. Fred se sentó inmóvil, temeroso de molestarlos. La sensación era completamente desconocida. No solo el calor físico que proporcionaban, sino algo más profundo, una conexión que no había experimentado en décadas de trabajo solitario entre las estrellas. En ese momento, se dio cuenta de que el vacío de la estación había estado reflejando un vacío dentro de sí mismo que había negado durante mucho tiempo. Estas criaturas lo necesitaban, y quizás, aunque apenas se lo admitiría a sí mismo, él también las necesitaba a ellas. A medida que los días se convertían en semanas, Fred modificó su espacio vital para acomodar a sus crecientes compañeros. Construyó estructuras para trepar con piezas de repuesto, creó un nido calentado más grande a medida que superaban el original y desarrolló variaciones de su comida para asegurar una nutrición adecuada. Las criaturas prosperaron bajo su cuidado, desarrollando nuevas habilidades casi a diario. Rex comenzó a demostrar vuelos de planeo cortos desde la parte superior de las cajas de almacenamiento, con las alas extendidas para atrapar las corrientes de aire del sistema de ventilación. Su confianza crecía con cada intento exitoso, y pronto estaba navegando complejas maniobras aéreas alrededor de obstáculos que Fred había dispuesto específicamente para este propósito. El desarrollo del vuelo progresa rápidamente, anotó Fred en su bitácora. La musculatura de las alas muestra un desarrollo significativo. Las membranas primarias de vuelo casi se han duplicado en grosor. Rex ahora puede mantener planeos controlados por hasta 15 segundos y demuestra comprensión de los principios aerodinámicos básicos, ajustando el ángulo del ala para controlar el descenso. Spark demostró una extraña habilidad para manipular objetos pequeños con su boca y garras. Una vez le trajo a Fred un componente de acoplamiento crucial que había rodado bajo un equipo pesado durante un trabajo de reparación. Sus habilidades para resolver problemas continuaron impresionando a medida que aprendía a operar mecanismos simples e incluso desarrollaba lo que parecía ser una comprensión primitiva de causa y efecto en los sistemas electrónicos. Spark activó con éxito el mecanismo de apertura de la puerta. Hoy, Fred registró con una mezcla de orgullo y asombro, no por accidente, sino a través de la manipulación deliberada del panel de acceso, que me había observado usar previamente. Esto sugiere no solo aprendizaje por observación, sino la capacidad de conectar una acción observada con su resultado y replicar el proceso. Pip, aunque todavía más pequeño que los demás, reveló un talento diferente. Una noche, mientras Fred se dormía, experimentó una vívida visión de surcar las nubes, sintiendo el viento bajo alas que no poseía. La sensación fue tan real que se despertó de un sobresalto, con el corazón acelerado, momentáneamente desorientado por la transición del vuelo a estar acostado en su litera. Encontró a Pip observándolo con intensa concentración, sus ojos ámbar brillando suavemente en la oscuridad. «¿Fuiste tú?», susurró Fred. «Estabas en mi sueño». Pip no emitió ningún sonido,
pero parpadeó lentamente y se acomodó de nuevo para dormir sobre el pecho de Fred. El incidente se repitió en noches posteriores. Destellos de recuerdos que no eran suyos, sensaciones de vuelo, sentimientos de conexión con seres que nunca había conocido. Fred comenzó a sospechar que Pip poseía alguna forma de habilidad telepática. Aunque si la comunicación era intencional seguía sin estar claro, las implicaciones eran asombrosas. Si Pip podía proyectar pensamientos o sensaciones, sugería capacidades neuronales mucho más allá de lo que el tamaño y el aparente nivel evolutivo de la criatura indicarían. También planteaba preguntas sobre los métodos de comunicación normales de la especie. ¿Eran estas criaturas naturalmente telepáticas? ¿Se comunicaban típicamente entre sí a través del contacto mental directo en lugar de las vocalizaciones que usaban con él? Fred se encontró hablando constantemente con las criaturas, explicando su trabajo mientras se movía por la estación, compartiendo pensamientos y recuerdos que nunca había expresado a otro ser vivo. Las criaturas escuchaban con aparente comprensión, respondiendo con sus diversos sonidos y movimientos. Crecí en la zona agrícola del norte, les dijo una noche mientras se reunían en lo que se había convertido en su espacio vital compartido. Después de que las inundaciones costeras de 87 desplazaran a 60 millones de personas, el gobierno recuperó tierras que anteriormente habían sido demasiado frías para la agricultura. Mis padres estuvieron entre los pioneros del reasentamiento. Rex y Spark lo observaban atentamente mientras Pip se acurrucaba a su lado, proyectando ocasionalmente imágenes fragmentadas que sugerían preguntas o respuestas a su historia. No fue una vida fácil, continuó Fred, respondiendo a lo que parecía ser la curiosidad de Pip sobre su infancia. El suelo era pobre, la temporada de crecimiento corta. Mi padre trabajaba en el mantenimiento de las cúpulas de control climático. Ahí es donde aprendí ingeniería básica. Mi madre administraba la hidroponía. Sobrevivimos, que era más de lo que muchos podían decir en aquellos días. Fred comenzó a reconocer patrones en su comunicación, trinos específicos que indicaban hambre, gorjeos que expresaban excitación, zumbidos bajos que parecían transmitir satisfacción. No era un lenguaje en el sentido humano, pero era innegablemente comunicación, cada vez más sofisticada a medida que las criaturas se desarrollaban. Nunca se había considerado particularmente solitario. La soledad había sido su elección, una consecuencia natural de su preferencia por las máquinas sobre las complejas demandas de las relaciones humanas. Sin embargo, ahora, con estos tres improbables compañeros, la estación se sentía menos como un cascarón vacío y más como un hogar. Se encontró sonriendo más a menudo, hablando en voz alta donde antes habría trabajado en silencio, incluso riéndose de las travesuras de las criaturas, un sonido que se había vuelto tan extraño para sus oídos que lo sobresaltó las primeras veces. En el día 23 desde que encontró a las criaturas, mientras todos descansaban después de la cena, el sistema de alarma de la estación se activó sin previo aviso. Las duras luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear mientras la IA anunciaba, alerta de proximidad. Nave no identificada acercándose. Contacto estimado en 23 minutos. Las criaturas reaccionaron inmediatamente a la oleada de adrenalina de Fred, saliendo de sus posiciones relajadas con gorjeos de alarma. Las alas de Rex se extendieron parcialmente y se posicionó entre los demás en la puerta. Una postura protectora que Fred había observado antes durante emergencias menores. No debería llegar ninguna nave de suministros programada. La estación estaba oficialmente abandonada. Las patrullas militares ocasionalmente pasan por el sector, pero siempre se anuncian con mucha antelación. Los inspectores corporativos podrían venir sin previo aviso, pero aún así transmitirían códigos de identificación estándar. Computadora, identifica la nave que se acerca, ordenó Fred, moviéndose rápidamente a la consola central. Incapaz de identificar, configuración desconocida. Clasificación de tamaño, clase destructor o más grande. Fred sintió que se le secaba la boca. Una nave de ese tamaño significaba un asunto serio. Piratas que buscaban salvar equipo abandonado. Seguridad corporativa haciendo una inspección no programada. Ninguna posibilidad le auguraba nada bueno a él ni a sus inusuales compañeros. Computadora. Activa todos los sensores disponibles.
Escaneo de espectro completo. Las criaturas se reunieron alrededor de sus piernas, sus cuerpos tensos, las escamas oscureciéndose con lo que Fred había llegado a reconocer como ansiedad o miedo. Rex emitió un gruñido bajo, con los ojos fijos en las luces de advertencia parpadeantes. Spark se acercó a los conductos de ventilación como si calculara una ruta de escape. Pip simplemente se apretó más contra el tobillo de Fred, una presencia cálida contra su piel que parecía irradiar un revoltijo de emociones confusas. Escaneando, informó la IA, la composición del casco de la nave incluye aleaciones desconocidas. La firma de energía no coincide con ninguna nave humana registrada. Se detectaron sistemas de armas. Clasificación: energía avanzada, potencialmente capaz de bombardeo planetario. La preocupación de Fred se profundizó. Ningún pirata humano o nave corporativa estaría armada a ese nivel. Esto era algo completamente diferente. Posiblemente una especie alienígena desconocida haciendo un primer contacto, peor aún, una especie hostil conocida expandiéndose a este sector previamente neutral. Estudió el perfil de la nave que se acercaba en el monitor. Un reconocimiento inquietante se agitó en el fondo de su mente, el diseño alargado del casco, las distintivas proyecciones en forma de ala que se extendían desde la sección central. Había visto configuraciones similares en informes técnicos. Computadora, compara la configuración de la nave que se acerca con los diseños conocidos de los Ferrari. Trabajando. Coincidencia encontrada. 87% de probabilidad. Crucero de batalla Ferrari, clase matriarca. Fred solo había encontrado naves Ferrari en informes técnicos y registros históricos. Una especie viajera del espacio del cercano sistema Geón, eran conocidos por su ascendencia reptiliana, tecnología avanzada y una cultura guerrera ferozmente territorial. Rara vez se aventuraban tan lejos de sus zonas establecidas a menos que respondieran a una amenaza directa o persiguieran un objetivo específico. Miró a las tres criaturas acurrucadas a sus pies, sus escamas azules brillando bajo las luces de emergencia, y la comprensión amaneció con una claridad aterradora. La temperatura corporal inusual, la dieta metálica, las aparentes habilidades telepáticas, el rápido desarrollo de las capacidades de vuelo, todo coincidía con las descripciones fragmentadas de los Ferrari juveniles que había leído en los boletines de xenobiología. No eran criaturas alienígenas al azar. Eran crías de Ferrari. «Vienen por ustedes», susurró. Las criaturas respondieron con gorjeos de alarma, agrupándose más apretadamente alrededor de sus piernas. Pip lo miró, proyectando un revoltijo de emociones confusas. Miedo, apego, renuencia. Las imágenes mentales llevaban fragmentos de memoria. Oscuridad, frío, confusión antes de que Fred los encontrara. Fred tomó una decisión en una fracción de segundo. No sabía cómo las crías habían terminado en la estación o por qué habían sido abandonadas, pero sí sabía que los Ferrari eran notoriamente protectores de sus crías. Si creían que él había tomado o dañado deliberadamente a las crías, destruirían la estación sin dudarlo. «Vamos», dijo, levantando a Pip y haciendo un gesto para que los demás lo siguieran. «Necesitamos esconderlos». El sistema de ventilación ofrecía el mejor ocultamiento. Fred quitó un panel de acceso en sus aposentos e hizo entrar a las criaturas. El espacio era estrecho pero navegable, con múltiples uniones que conducían a diferentes secciones de la estación. «Quédense aquí. No hagan ruido», les instruyó, sabiendo que entendían más de lo que su apariencia sugería. Pip se resistió, tratando de aferrarse a su brazo con una fuerza sorprendente, proyectando imágenes de ellos permaneciendo juntos. «Por favor», añadió Fred, su voz suavizándose. «Los protegeré, pero necesitan esconderse». Con evidente reticencia, Pip se unió a los demás en el túnel oscuro. Fred volvió a colocar el panel justo cuando la computadora anunció: «La nave ha establecido posición orbital. Intento de comunicación detectado». Fred corrió al centro de comando, su corazón martilleando contra sus costillas. Había experimentado situaciones de emergencia antes. Mal funcionamiento del reactor, impactos de meteoritos, incluso una brecha de contención que había expuesto a 3 miembros de la tripulación a un vacío total.
Pero enfrentarse a una nave de guerra alienígena avanzada solo, sin respaldo y sin defensas, estaba más allá de cualquier escenario cubierto en su entrenamiento. La pantalla de visualización principal se activó automáticamente, revelando un rostro que detuvo a Fred en seco. La hembra Ferrari que le devolvía la mirada era impactante y aterradora en igual medida. Su piel era de un azul profundo, casi índigo, tensa sobre unos huesos faciales afilados que sugerían una ascendencia tanto aviar como reptiliana. Crestas óseas se extendían desde su frente como una corona natural, adornadas con lo que parecían ser metales preciosos y piedras preciosas. Sus ojos eran de color ámbar con pupilas verticales, exactamente como las criaturas que se escondían en su sistema de ventilación. Pero donde las miradas de ellos habían mostrado curiosidad y confianza, la de ella ardía con una furia apenas contenida. Humano, habló, su voz más profunda de lo que esperaba, resonante con una autoridad que parecía vibrar a través de su pecho. Soy la matriarca Cecilia de la Casa Borín, gobernante de los 12 territorios, comandante de la flota de batalla Ferrari. Tienes algo que me pertenece. Fred tragó saliva, forzando su voz a permanecer firme. Su mente corrió a través de posibles respuestas, sopesando el riesgo de la honestidad contra el engaño. Esta estación está fuera de servicio. No hay nada de valor aquí. Su expresión no cambió, pero la temperatura de su mirada pareció bajar 10 grados. Una mano con garras se movió ligeramente, y algo en su panel de control brilló. No intentes engañarme. Nuestros escáneres detectan sus signos vitales. Las crías reales están a bordo de tu estación. Crías reales. Las palabras resonaron en la mente de Fred mientras las piezas encajaban. No cualquier descendencia Ferrari, sino las reales, presumiblemente los propios hijos de la matriarca. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cómo habían terminado los descendientes reales de una poderosa especie alienígena abandonados en una estación humana fuera de servicio? No lo sabía, dijo Fred, la verdad saliendo a borbotones antes de que pudiera considerar las consecuencias. Estaban solos, congelándose en los sectores inferiores. Los encontré por accidente. Los ojos de Cecilia se entrecerraron, las piedras preciosas incrustadas en su frente brillando mientras movía ligeramente la cabeza. ¿Esperas que crea que 3 crías reales simplemente aparecieron en tu puesto de avanzada humano abandonado por coincidencia? No sé cómo llegaron aquí, insistió Fred, consciente de que su vida dependía de convencerla de su inocencia. Pero se estaban muriendo cuando los encontré. Los he estado cuidando. Cecilia lo estudió durante varios largos momentos, su mirada tan intensa que Fred tuvo que resistir el impulso de retroceder de la pantalla. Finalmente, volvió a hablar. Prepárate para el abordaje. Mi nave atracará en tu estación en 7 minutos. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de tu estación. Cualquier daño a las crías resultará en tu prolongado sufrimiento antes de la muerte. La comunicación se cortó abruptamente, dejando a Fred mirando una pantalla en blanco. La computadora anunció desapasionadamente, secuencia de acoplamiento iniciada en la esclusa de aire principal. Finalización estimada en 5 minutos. Fred se pasó una mano por el pelo, su mente corriendo a través de opciones limitadas. Podría intentar huir, pero no había a dónde ir. El transbordador de la estación había partido con la última tripulación hace meses. Podría intentar luchar, pero contra un crucero de batalla Ferrari con sistemas de armas avanzados, el resultado estaba predeterminado. Eso dejaba solo una opción, la verdad, y esperaba que la preocupación de una madre por sus hijos superara su ira al encontrarlos en manos humanas. Fred regresó a sus aposentos y quitó el panel de ventilación. 3 pares de ojos luminosos le devolvieron la mirada desde la oscuridad. Su madre está aquí, dijo en voz baja. Las crías, pues ahora sabía que eso era lo que eran, no hicieron ningún movimiento para salir. En cambio, se retiraron más a las sombras del conducto, gorjeando en lo que sonaba inequívocamente a angustia. Necesitan salir, instó Fred, la confusión mezclándose. Con una creciente preocupación. Ella cree que lo secuestré. Aún así, no se movieron. Fred suspiró, metiendo la mano para sacar suavemente a Pip.
La cría más pequeña se aferró inmediatamente a su pecho, sus alas envolviendo su brazo con una fuerza sorprendente. Pip proyectó una serie de imágenes fragmentadas. Oscuridad, frío, miedo. Luego el rostro de Fred, calidez, seguridad. El contenido emocional era inconfundible. Pip no quería irse. Lo sé, amigo. Yo tampoco quiero despedirme. La garganta de Fred se apretó inesperadamente. Pero necesitas ir a casa. La estación se estremeció ligeramente mientras la nave Ferrari completaba los procedimientos de atraque. Fred reunió a Rex y Spark, quienes salieron a regañadientes y se dirigieron hacia la esclusa principal. Las crías se mantuvieron cerca, ocasionalmente emitiendo sonidos de gorjeo angustiados que rasgaban algo profundo dentro de él. Cuando la esclusa se abrió, Fred se encontró frente a 6 guerreros Ferrari con armadura ceremonial completa que brillaba con un brillo iridiscente azul-negro. Cada uno medía al menos 2 metros de altura con alas parcialmente extendidas creando una silueta intimidante. Cada uno llevaba lo que parecía ser una lanza ceremonial, aunque Fred no albergaba ilusiones sobre su letalidad. Formaron un camino al final del cual se encontraba la matriarca Cecilia, aún más imponente en persona que en la pantalla. Su mirada se movió de Fred a las crías agrupadas a sus pies, y algo parpadeó en sus facciones. Sorpresa, quizás, o incredulidad. Parecen ilesos, declaró, su voz neutral, pero con un trasfondo de confusión. Te lo dije, respondió Fred, tratando de mantener la voz firme. Los he estado cuidando. Cecilia se acercó lentamente, sus guerreros tensándose visiblemente. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, se arrodilló al nivel de los ojos de las crías e hizo un suave sonido de trino, similar a lo que Fred les había oído hacer entre ellos. Para su sorpresa y evidente conmoción de Cecilia, las crías permanecieron pegadas a las piernas de Fred. Pip incluso se escondió detrás de él, asomándose a la intimidante figura de la matriarca con evidente reticencia. La expresión de Cecilia era en gran medida ilegible para los ojos humanos, pero su voz tenía una nueva nota cuando volvió a hablar. No vienen cuando los llaman. Se han encariñado contigo. Fred no sabía si esto era un desarrollo bueno o malo. Los instintos parentales de una especie alienígena eran impredecibles. Cecilia podría ver el apego de las crías a él como una razón más para la ira en lugar de una evidencia de sus intenciones benignas. Los he estado alimentando, manteniéndolos calientes. Estaban muy débiles cuando los encontré. Muéstrame, ordenó Cecilia, levantándose a su altura completa, con las alas plegadas contra su ornamentada armadura. Muéstrame dónde los encontraste, cómo los has mantenido. Fred guió la inusual procesión a través de la estación. Un humano, 3 crías y 7 Ferrari fuertemente armados. Los guerreros se movían con una coordinación practicada, manteniendo una formación que mantenía a Fred y a las crías en el centro. Sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, sus manos nunca lejos de las armas, como si esperaran una emboscada en los cuartos vacíos. Les mostró la unión de ventilación donde había descubierto a las crías, ahora sellada debido al frío extremo. La temperatura estaba bajo cero, explicó, observando cómo Cecilia examinaba el área con los ojos entrecerrados. Estaban acurrucados juntos pero apenas se movían. Casi me los pierdo por completo, solo me di cuenta por un sonido que uno de ellos hizo. Cecilia pasó una mano con garras por el borde del panel del techo derrumbado, su expresión pensativa. Esta sección muestra signos de daño estructural inconsistentes con el desgaste normal. Hubo un impacto de micrometeorito en este sector hace aproximadamente un mes, explicó Fred. La sección ya estaba programada para su desmantelamiento, por lo que las reparaciones nunca se completaron. A continuación, les mostró el nido improvisado en el almacén técnico, la comida especialmente formulada que había creado y los registros que había mantenido de su crecimiento y comportamiento. Analicé la composición atmosférica de Geón y supuse que una dieta rica en metales podría ser apropiada, explicó, mostrándole su rudimentaria configuración de laboratorio. Parecía funcionar. Han estado creciendo de manera constante. El más pequeño, lo llamo Pip, estaba especialmente débil. Tuvo algún tipo de crisis hace aproximadamente una semana,
pero se recuperó. La cabeza de Cecilia se giró bruscamente ante esta información. «¿Les diste nombres?» Fred dudó, repentinamente inseguro. Entre algunas especies, nombrar era un derecho sagrado reservado para los padres o autoridades culturales específicas. Necesitaba distinguirlos. El grande es Rex. El del medio, Spark, por la luz que a veces emite en sus escamas. Durante el recorrido, Cecilia observó en silencio, intercambiando ocasionalmente miradas con sus guerreros que Fred no pudo interpretar. Las crías permanecieron inusualmente apagadas, manteniéndose cerca de Fred, pero ocasionalmente mirando hacia su madre. Cuando regresaron al área de estar principal, Cecilia despidió a sus guerreros con un gesto, dejándola sola con Fred y las crías. Sin la intimidante presencia de guardias armados, las crías se volvieron más animadas, gorjeando y presumiendo, trepando por los muebles y planeando entre las perchas que Fred había construido para ellas. «Han crecido bien bajo tu cuidado», reconoció finalmente Cecilia, observando cómo Spark demostraba su habilidad para manipular objetos pequeños. «Esto es inesperado». Fred se atrevió a hacer la pregunta que le había estado molestando desde su llegada. «¿Cómo terminaron aquí? Estamos a años luz de su territorio». La mirada de Cecilia se endureció momentáneamente, luego se suavizó mientras observaba a Pip intentar planear de la mesa a la silla. Sus alas aún no eran lo suficientemente fuertes para un vuelo sostenido. «Traición», dijo simplemente. «Un intento de golpe fallido. Los conspiradores tomaron a mis crías, con la intención de usarlas como palanca. Cuando su plan fue descubierto, huyeron. Los perseguimos hasta este sistema donde su nave fue dañada en batalla». Señaló hacia la luna muerta de abajo. «Creíamos que se habían estrellado en la luna sin supervivientes. Registramos la superficie, pero no encontramos nada. Deben haber eyectado a las crías en una cápsula de escape», teorizó Fred. «Podría haberse acoplado a la estación automáticamente si estaba transmitiendo una señal de socorro». «Una explicación plausible», asintió Cecil. «Una que te absolvería de cualquier participación directa». Fred sintió que un peso se le quitaba de los hombros. «Así que me crees ahora». «La evidencia apoya tu afirmación», reconoció, «y su comportamiento. No estarían tan cómodos contigo si los hubieras maltratado». En ese momento, la estación se estremeció violentamente. Las luces de advertencia parpadearon mientras la computadora anunciaba: «Impacto detectado en el casco exterior, sector G, presión bajando. Mamparos de emergencia activados». Fred corrió a la consola más cercana. «Computadora, informe de daños. Brecha en el casco detectada. Causa: impacto de micrometeorito. Tamaño estimado: 15 centímetros. La brecha se expande debido a una falla estructural». «¿Pueden los sistemas de reparación automática manejarlo?», preguntó Fred, ya sabiendo la respuesta. «Negativo. Se requiere intervención manual». Advertencia: los niveles de oxígeno en los sectores afectados son críticos. Fred se volvió hacia Cecilia. «Necesito sellar esa brecha antes de que comprometa toda la estación». «Mis guerreros pueden ayudar», ofreció ella, levantándose en toda su altura. «No hay tiempo para explicarles los sistemas», respondió Fred, ya reuniendo equipo de emergencia de un armario de pared. «Lleva a las crías de vuelta a tu nave. Yo me encargaré de esto». Por una vez, Cecilia no discutió. Hizo un agudo sonido de trino, y las crías se reunieron a su alrededor a regañadientes. Fred corrió por los pasillos, con el kit de emergencia en la mano, dirigiéndose hacia el sector dañado. Los sistemas automatizados de la estación habían contenido la descompresión inmediata, pero la brecha empeoraba. Para cuando llegó al área afectada, usando una máscara de oxígeno de emergencia, el agujero exterior se estaba deformando visiblemente bajo la tensión. La brecha en sí era relativamente pequeña, pero su ubicación cerca de un soporte estructural significaba que toda la sección estaba en peligro de una falla catastrófica. Fred trabajó rápidamente, aplicando sellador de emergencia a los bordes de la brecha, luego asegurando un parche de metal sobre el área. No aguantaría indefinidamente, pero podría ganar suficiente tiempo para una reparación adecuada.
Mientras trabajaba, el metal gimió ominosamente. Apareció una grieta secundaria cerca de la brecha original. El aire silbaba hacia el vacío del espacio. Fred aplicó más sellador, pero la grieta se extendió más rápido de lo que podía contenerla. Computadora, redirige la energía a los soportes estructurales magnéticos en el sector G. Incapaz de cumplir, los sistemas de energía se dañaron en el impacto inicial. Fred maldijo en voz baja. Sin energía para los soportes magnéticos, toda la sección podría desprenderse, llevándoselo con ella. Presionó el parche con más fuerza contra el casco, sabiendo que era inútil, pero sin querer abandonar el intento. Entonces, de repente, ya no estaba solo. Cecilia apareció a su lado, su alta figura alcanzando fácilmente la parte superior de la brecha. En sus manos no había una herramienta, sino lo que parecía ser un globo de metal fundido al rojo vivo. «Apártate», ordenó. Fred obedeció, observando con asombro cómo Cecilia aplicaba el metal fundido a los bordes de la brecha. Sus manos desnudas deberían haberse quemado gravemente, pero no mostró signos de dolor. El metal se enfrió rápidamente, formando una unión perfecta con el casco. «¿Cómo?» comenzó Fred. «Los Ferrari pueden manipular ciertos metales con el calor de su cuerpo», explicó Cecil bruscamente. «Pero no puedo mantener la temperatura el tiempo suficiente para una reparación completa. La integridad estructural todavía está comprometida», pensó Fred rápidamente. «El acoplamiento de energía auxiliar. Si podemos reconectarlo, los soportes magnéticos estabilizarán esta sección». Juntos, se movieron hacia el conducto de energía dañado. Fred trabajó para empalmar las conexiones cortadas mientras Cecilia sostenía el panel pandeado en su lugar con su considerable fuerza. 2 veces la presión cayó repentinamente, obligándolos a detenerse mientras los sistemas de emergencia compensaban. La reparación fue un desafío incluso para las manos experimentadas de Fred. El conducto había sido cortado en múltiples lugares, y muchos de los circuitos de control estaban fundidos sin posibilidad de reparación. Eludió las secciones dañadas, creando conexiones improvisadas que violaban al menos una docena de protocolos de seguridad, pero que podrían restaurar una funcionalidad parcial. «Esta conexión debe mantenerse en su lugar mientras activo el sistema», explicó Fred, señalando una unión donde se unían varios circuitos improvisados. «El campo magnético hará que se repela inicialmente». Cecilia se posicionó sin dudar, usando ambas manos para asegurar la conexión. Fred se dirigió al panel de control auxiliar, realizando un diagnóstico rápido antes de activar el sistema. «¿Listo?», preguntó. Cecilia asintió, sus alas extendiéndose parcialmente para mantener el equilibrio. Fred inició la secuencia. El panel chisporroteó peligrosamente, y toda la sección gimió mientras los campos magnéticos se activaban, tirando del casco tensionado de vuelta a su alineación correcta. Cecilia se mantuvo firme a pesar de las fuerzas que intentaban separar la conexión. Su poderosa forma apenas se movía bajo una presión que habría arrojado a Fred al otro lado de la habitación. Cuando terminaron, ambos estaban exhaustos. El tanque de oxígeno de Fred emitió una advertencia. Menos de 5 minutos de aire restantes. Cecilia, que evidentemente podía sobrevivir más tiempo en condiciones de bajo oxígeno, notó su angustia. «Debemos regresar a las secciones presurizadas», declaró, apoyándolo mientras regresaban a través de los mamparos de emergencia. Al llegar a territorio seguro, Fred se quitó la máscara, inhalando aire fresco. Su visión se nubló, la oscuridad invadiendo los bordes mientras la falta de oxígeno hacía su efecto. Se había esforzado más allá de los límites seguros, permaneciendo en la sección descomprimida demasiado tiempo sin el equipo adecuado. «La estación», logró decir, «está estable por ahora». Cecilia respondió, «Mis ingenieros ayudarán con las reparaciones permanentes». Fred asintió, luego se desplomó contra la pared, perdiendo el conocimiento. Lo último que vio fue el rostro preocupado de Cecilia mientras lo atrapaba antes de que cayera al suelo. Despertó en sus propios aposentos, con el familiar zumbido de los sistemas de la estación en sus oídos. Por un momento, Fred pensó que podría haber soñado todo el encuentro, pero luego vio a Cecilia sentada cerca,
las 3 crías jugando a sus pies. Eres resistente para ser un humano, comentó, notando que estaba despierto. Fred se incorporó lentamente, su cuerpo dolorido por el esfuerzo y la falta de oxígeno. Sus pulmones ardían con cada respiración, y sus músculos protestaban incluso ante movimientos menores. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 6 horas. Privación de oxígeno combinada con un esfuerzo extremo. Las crías se dieron cuenta de que estaba despierto e inmediatamente abandonaron a su madre, trepando a su cama con gorjeos emocionados. Pip se acomodó en su regazo mientras Rex y Spark reclamaban posiciones a cada lado. «Te han extrañado», observó Cecilia, su tono ilegible. Fred acarició la cabeza de Pip, ganándose un trino satisfecho. «Yo también los he extrañado», admitió, luego enfrentándose a lo inevitable. «¿Cuándo se irán?» Cecilia guardó silencio por un largo momento, sus ojos ámbar estudiándolo con una intensidad que lo incomodaba. Fred no se hacía ilusiones sobre su posición. A pesar de la aparente tregua, seguía siendo un humano solo en una estación abandonada con la descendencia real de una poderosa especie alienígena. Por toda lógica, Cecilia debería llevarse a sus hijos y marcharse, posiblemente después de asegurarse de que él nunca pudiera revelar lo que había sucedido aquí. «Las crías deben regresar a Won», dijo finalmente. «Sus futuros roles en nuestra sociedad exigen un entrenamiento y una educación adecuados. No son simplemente mis hijos, sino herederos de posiciones de liderazgo vitales para la continuidad de nuestra civilización». Fred asintió, tratando de ignorar el vacío que se extendía en su pecho. Siempre había sabido que este momento llegaría, pero la realidad era más dolorosa de lo previsto. «Entiendo». Sin embargo, continuó Cecilia, su tono formal en desacuerdo con la naturaleza sin precedentes de sus siguientes palabras. «Su vínculo contigo es inesperadamente fuerte. Romperlo por completo sería perjudicial para su desarrollo». Fred levantó la vista, apenas atreviéndose a tener esperanza. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy proponiendo un compromiso», declaró Cecilia. «Permanecerás aquí, continuando tu trabajo. Las crías regresarán conmigo para aprender su herencia y responsabilidades. Pero se les permitirá visitarte regularmente». «¿Visitarme?», repitió Fred, atónito por la sugerencia. «Pueden atravesar el vacío por cortos periodos», explicó Cecilia. «A medida que crezcan, su alcance se extenderá. Podrán viajar entre una nave en órbita y esta estación sin dificultad». Fred miró a las crías que ahora lo observaban con esos inteligentes ojos ámbar. «Se les permitiría regresar». «No solo permitido», dijo Cecilia con una nueva calidez en su voz. «Alentado. Les has mostrado amabilidad cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Les has enseñado que hay valor en especies más allá de la nuestra. Estas son lecciones que me gustaría que recordaran». El alivio y la gratitud inundaron a Fred. «Gracias», dijo simplemente. Cecilia inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «En verdad, soy yo quien debería agradecerte. No solo salvaste a mis hijos, sino también, quizás, mi fe en la posibilidad de cooperación entre nuestras especies». La despedida, cuando llegó 2 días después, fue difícil de todos modos. Las crías sintieron la inminente separación y se volvieron cada vez más apegadas, negándose a abandonar el lado de Fred. Pip estaba especialmente angustiado, escondiéndose en varias partes de la estación cuando se acercaba la hora de la partida. Durante esos últimos días, Fred observó cambios sutiles en la forma en que Cecilia interactuaba tanto con él como con las crías. Inicialmente formal y reservada, gradualmente hizo preguntas sobre sus métodos de cuidado y sus antecedentes. Fred se encontró compartiendo la historia de su existencia solitaria, su preferencia por las máquinas sobre los humanos, su falta de conexión con su mundo natal. «Elegiste el aislamiento», comentó Cecilia, observando cómo Fred enseñaba a las crías un juego que consistía en apilar pequeños componentes en torres precarias. «Eso es inusual para tu especie». Fred se encogió de hombros. «Algunas personas no están hechas para la comunidad. Funciono mejor solo». «Y sin embargo», observó ella, «te conectaste profundamente con 3 crías alienígenas».
Fred no tenía respuesta para esa paradoja. Como él, que había pasado décadas evitando conexiones significativas con su propia especie, había formado un vínculo tan profundo con criaturas de otro mundo por completo. Por su parte, Cecilus compartió información limitada sobre la cultura Ferrari y el lugar de las crías en ella. Fred aprendió que la sociedad Ferrari estaba estructurada en torno a linajes, con el linaje real sirviendo no solo como líderes políticos, sino también como guardianes de conocimientos antiguos. Se esperaba que las crías, particularmente como descendientes directos de la matriarca, se sometieran a un riguroso entrenamiento en liderazgo, combate, ciencias y disciplinas telepáticas. Se enfrentarán a desafíos, admitió Cecil, su tiempo aquí los ha cambiado de maneras que no puedo predecir por completo. Pero quizás ese cambio finalmente los fortalecerá, y a través de ellos, a nuestro pueblo. Finalmente, con suaves persuasiones tanto de Fred como de Cecilia, las tres crías se reunieron en la esclusa. Fred se arrodilló al nivel de sus ojos, con la garganta apretada por la emoción. No esperaba sentirlo. Esto no es un adiós, prometió. Volverán a visitar, y estaré aquí mismo esperando. Tocó suavemente cada una de sus cabezas, tratando de memorizar la sensación de sus escamas, el brillo en sus ojos, los gorjeos y trinos únicos que constituían su lenguaje primitivo. Pip emitió un sonido lúgubre y se apretó contra su mano, proyectando una cascada de emociones que Fred sintió en lugar de escuchar. Apego, confusión, renuencia. Váyanse ahora, instó Fred en voz baja. Su madre cuidará bien de ustedes. Mientras Cecilia los conducía a bordo de su nave, las crías miraron hacia atrás repetidamente, gorjeando su angustia. Fred mantuvo una sonrisa hasta que la esclusa se cerró detrás de ellos. Luego permitió que su compostura se desmoronara en la privacidad de la estación vacía. Observó desde el visor cómo la enorme nave Ferrari se desacoplaba de la estación y se movía a una órbita más alta. Sus motores se encendieron brevemente, una explosión de energía azul-blanca que iluminó la oscuridad del espacio. Finalmente, desapareció de la vista por completo, dejando a Fred verdaderamente solo por primera vez en semanas. La estación se sentía más fría, más vacía que nunca. La ausencia de las crías era un dolor físico, un vacío que se expandía para llenar cada habitación que habían explorado juntos. Fred intentó perderse en el trabajo, abordando la acumulación de tareas de mantenimiento que se habían acumulado durante su tiempo cuidando a las crías. Pero su corazón no estaba en ello. Se encontraba haciendo pausas en momentos extraños, escuchando gorjeos y trinos que ya no sonaban. La cena, que antes era un evento animado con tres bocas ansiosas que alimentar y travesuras que supervisar, se convirtió en un proceso silencioso y mecánico de sustento. Fred se encontraba preparando porciones adicionales antes de recordar que no había crías que alimentar. Sus aposentos, ahora ordenados de las adaptaciones que había construido para ellos, parecían estériles y sin vida. 3 días después de su partida, Fred estaba registrando entradas en el diario de a bordo cuando un suave golpeteo interrumpió su concentración. Al principio, lo descartó como los crujidos y gemidos normales de la vieja estación, pero cuando volvió a sonar, más insistente, levantó la vista. Había algo fuera del visor. Fred se acercó lentamente, apenas atreviéndose a creer lo que sus ojos le decían. 3 pequeñas formas flotaban en el vacío más allá del cristal, con las alas extendidas para estabilizarse. Sus escamas brillaban a la luz de las estrellas mientras golpeaban el visor con sus colas. Volvieron, susurró Fred, una sonrisa dibujándose en su rostro. Las crías realizaron volteretas aéreas en respuesta, mostrando claramente sus crecientes habilidades. Fred se rió, el sonido resonando en la habitación vacía. Corrió hacia la pequeña esclusa de aire que normalmente se usaba para reparaciones externas. Cuando la abrió, las crías entraron corriendo, gorjeando excitadamente mientras la atmósfera llenaba la cámara. En el momento en que se abrió la puerta interior, se lanzaron sobre Fred, casi derribándolo en su entusiasmo. Yo también los extrañé, dijo, abrazándolos. Más allá de ellos, a través del visor aún abierto, Fred podía ver la silueta de una nave Ferrari suspendida en una órbita distante. Levantó una mano en señal de reconocimiento,
y después de un momento, una luz de señal parpadeó 2 veces en respuesta. Fred sonrió. La estación ya no era solo un puesto de avanzada olvidado. Se había convertido en algo completamente diferente, un puente entre mundos. Las crías se quedaron durante horas, explorando la estación como si se aseguraran de que todo permaneciera como lo recordaban. Gorjeaban y trinaban continuamente, transmitiendo excitación y satisfacción. Pip proyectó un torrente de imágenes de su nueva vida, atisbos del Palacio Real en Geón, sesiones de entrenamiento con Ferrari mayores, el respeto y la deferencia que les mostraban los sirvientes presentes. Cuando finalmente partieron, Fred los vio volar hacia el vacío con menos tristeza que antes. Volverían, ahora lo creía, y saber que estaban prosperando en su hogar legítimo aliviaba el dolor de la separación. En los meses siguientes, surgió un patrón. Las crías visitaban regularmente, a veces quedándose días enteros. Crecían con una velocidad asombrosa, sus envergaduras duplicándose y luego triplicándose. Su inteligencia se desarrolló con la misma rapidez, su comunicación volviéndose cada vez más compleja. Rex, siempre el más audaz, comenzó a traerle a Fred pequeños objetos de la nave lejana. Fichas que Fred conservaba cuidadosamente en un recipiente especial. Un fragmento cristalino que brillaba débilmente en la oscuridad. Un trozo de metal inscrito con patrones intrincados. Un pequeño dispositivo que proyectaba mapas estelares holográficos cuando se activaba. No son meras baratijas, registró Fred en su bitácora. Cada uno parece tener un significado cultural o tecnológico. Rex los presenta con una gravedad ceremonial, lo que sugiere que representan alguna forma de intercambio de conocimientos o intercambio cultural sancionado por su madre. Spark demostró una creciente aptitud mecánica, no solo observando, sino ayudando activamente con las reparaciones de la estación. Sus diestras garras podían llegar a lugares que los dedos de Fred no podían, recuperando herramientas caídas o manipulando componentes delicados. Juntos, mejoraron sistemas que habían estado funcionando mal durante meses, llevando la estación a un nivel de eficiencia que no había conocido desde su puesta en servicio. La comprensión de Spark de nuestra tecnología ha progresado más allá de la imitación a la verdadera comprensión, señaló Fred con orgullo. Hoy, identificó un problema de regulación de energía antes de que mis herramientas de diagnóstico lo detectaran. Su perspectiva sobre nuestros sistemas, ajena pero perspicaz, revela ineficiencias que yo había aceptado como normales. Y Pip, todavía el más pequeño pero ya no frágil, desarrolló sus habilidades telepáticas. Lo que había comenzado como vagas impresiones emocionales y sueños compartidos, se volvió más enfocado. Pip aprendió a proyectar imágenes específicas en la mente de Fred. Escenas del mundo natal de los Ferrari, atisbos del Palacio Real, impresiones de la extensa educación que las crías estaban recibiendo. La comunicación mental de Pip ha desarrollado una gramática estructurada. Fred registró no solo imágenes y emociones, sino conceptos vinculados en secuencias que se aproximan al lenguaje. Estoy empezando a comprender las perspectivas de los Ferrari a través de estos intercambios, su conciencia colectiva, su conexión con la memoria ancestral, su percepción del tiempo como no lineal. A través de estas visiones compartidas, Fred comenzó a comprender la compleja sociedad jerárquica de la que provenían las crías. Los Ferrari valoraban la fuerza y la tradición por encima de todo, y los linajes determinaban la posición social y las perspectivas futuras. Las crías reales no eran simplemente los hijos de Cecilia. Eran futuros líderes, activos diplomáticos, la encarnación de la continuación de su especie. El conocimiento hizo que sus continuas visitas fueran aún más notables. Cecilia estaba desafiando siglos de aislamiento y sospecha para permitir este contacto sin precedentes. Se arriesgaba a críticas, quizás incluso a desafíos a su autoridad, al permitir que su descendencia mantuviera una conexión con un humano. La propia Cecilia visitaba ocasionalmente, al principio para supervisar las actividades de sus hijos, y más tarde para entablar largas conversaciones con Fred sobre sus respectivas culturas. Lo que comenzó como una necesidad diplomática evolucionó hacia un respeto genuino, y finalmente, algo que se acercaba a la amistad. Durante su tercera visita, trajo ingenieros que mejoraron los sistemas defectuosos de la estación,
instalando tecnología Ferrari que aumentó la eficiencia en órdenes de magnitud. En su cuarta visita, llegó con cristales de datos que contenían información histórica y cultural sobre su pueblo. Un gesto de confianza que Fred reconoció como extraordinario. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Fred durante una de esas visitas mientras observaban a las crías jugar un elaborado juego de vuelo en el espacio abierto más grande de la estación. ¿Por qué les permites mantener el contacto conmigo? Cecil guardó silencio por un momento, su expresión pensativa. Nuestro pueblo ha estado aislado durante generaciones, creyendo que la fuerza solo proviene de dentro. El descubrimiento de mis hijos aquí, vivos y prósperos bajo el cuidado de una especie que durante mucho tiempo hemos considerado inferior, me ha obligado a reconsiderar muchas suposiciones. Se volvió para mirarlo directamente. Hablan de ti constantemente, incluso cuando están en casa, rodeados del esplendor de nuestro palacio y la atención de nuestros mejores tutores. Hablan de Fred y sus manos hábiles, Fred y sus historias, Fred y su amabilidad. La admisión claramente le costó algo de orgullo, pero continuó: he gobernado durante 3 siglos por la fuerza y el miedo. Estoy empezando a preguntarme si hay otras formas. Fred consideró esta revelación. 3 siglos. Tu esperanza de vida es mucho más larga que la nuestra. Podemos vivir 1 milenio o más. Cecil reconoció. Es tanto una bendición como una maldición. Vemos muchos cambios, pero nuestra longevidad nos hace resistentes a cambiar nosotros mismos. Las crías ayudarán con eso, sugirió Fred. Han experimentado algo que ningún otro Ferrari ha experimentado: ser cuidados por otra especie. Esa perspectiva permanecerá con ellos. Cecilia asintió, observando cómo Rex ejecutaba una maniobra aérea particularmente compleja. Ya cuestionan tradiciones que han permanecido indiscutibles durante generaciones. Es desconcertante, pero quizás necesario. 1 año después del primer descubrimiento de las crías, Fred recibió una comunicación sin precedentes del alto mando de los Ferrari. Se le ofrecía un puesto formal como enlace cultural con el protectorado Ferrari, y la estación AEN se redesignaba como puesto diplomático oficial. Quieren legitimar tu papel, explicó Cecilia durante su siguiente visita. Las crías hablan de ti constantemente. Sus hermanos mayores han sentido curiosidad. Hay un interés creciente en la cultura humana entre nuestra generación más joven. Todo porque encontré 3 bebés perdidos, se maravilló Fred, todavía luchando por comprender las implicaciones. Todo porque mostraste compasión cuando no había nada que ganar, corrigió Cecil. Tales acciones resuenan profundamente en mi pueblo a pesar de nuestra reputación guerrera. Respetamos la fuerza, sí, pero también el honor y el sacrificio. Fred aceptó el puesto y el solitario puesto de avanzada comenzó a transformarse. Llegaron actualizaciones técnicas tanto de fuentes humanas como Ferrari. Visitantes ocasionales de ambas especies se detenían para experimentar el intercambio cultural único de primera mano. Las crías, ahora casi adolescentes en términos Ferrari, se enorgullecían de mostrar a los representantes de su mundo natal su estación. Se habían convertido en embajadores no oficiales, cerrando la brecha entre especies que anteriormente se habían mirado con indiferencia o sospecha. Rex, cuya envergadura ahora se extendía casi 3 metros, se interesó particularmente en asuntos militares, a menudo entablando discusiones con guerreros Ferrari visitantes sobre tácticas y tecnología. Sus cualidades de liderazgo natural surgieron con fuerza, y Fred a menudo observaba a otros jóvenes Ferrari ceder a sus opiniones a pesar de su relativa juventud. Spark se centró en la ingeniería y la ciencia, absorbiendo conocimientos tanto de especialistas humanos como Ferrari con igual entusiasmo. Desarrolló innovaciones que combinaban principios de ambas culturas, creando tecnologías híbridas que ninguna de las 2 especies habría concebido de forma independiente. Y Pip, cuyas habilidades telepáticas se habían desarrollado considerablemente, a menudo servía de traductor cuando surgían barreras lingüísticas, transmitiendo matices que la comunicación verbal no podía captar. Su habilidad única para tender puentes entre mentes lo hacía particularmente valioso en contextos diplomáticos donde los malentendidos podían tener graves consecuencias. 6 meses después de su rol oficial, Cecilia llegó con una propuesta inesperada.
La educación de las crías requiere un entrenamiento especializado que no se puede proporcionar aquí, comenzó. Deben pasar cada vez más tiempo en Gon. Fred asintió, habiendo anticipado este desarrollo. Entiendo que tienen responsabilidades más allá de esta estación. Sin embargo, continuó Cecilia, su vínculo contigo sigue siendo fuerte. En lugar de obligarlos a elegir entre mundos, propongo una alternativa. Extendió la mano, ofreciendo un pequeño dispositivo cristalino. Esto te permitirá visitar Jian. Nunca antes se había invitado a un humano a nuestro mundo natal. Fred se quedó mirando el dispositivo, comprendiendo la magnitud de lo que le ofrecía. ¿Me permitirías ir a tu planeta? No meramente permitir. Corrigió Cecilia. Solicitud. Tu presencia sería valiosa por múltiples razones. El desarrollo continuo de las crías, el intercambio cultural y... dudó. Solicitud personal. Me gustaría que vieras el mundo del que provienen. Fred aceptó el dispositivo, su mano rozando los dedos escamosos de Cecilia. Me sentiría honrado. El viaje a Yon un mes después fue la primera salida de Fred de la estación desde que las crías habían entrado en su vida. Viajando a bordo de una nave diplomática Ferrari, experimentó la desorientadora sensación de viajar más rápido que la luz por primera vez en años. Las crías lo acompañaron, su emoción palpable. Le mostraron cada aspecto de la nave, explicando la tecnología Ferrari con el orgullo de los maestros que educan a un estudiante favorito. A través de visores y proyecciones holográficas, señalaron fenómenos estelares y marcadores de navegación, su conocimiento ya superando el de Fred a pesar de sus décadas en el espacio. La tripulación Ferrari observó esta interacción con diversos grados de curiosidad y escepticismo. Algunos mantuvieron una distancia formal, sus antiguos prejuicios contra otras especies evidentes en sus posturas rígidas. Otros, particularmente los miembros más jóvenes de la tripulación, se acercaron a Fred con preguntas cautelosas sobre la cultura y la tecnología humanas. Cuando finalmente llegaron a Yon, la vista dejó a Fred sin aliento. El planeta brillaba como un zafiro contra la oscuridad del espacio. Su atmósfera brillaba con partículas metálicas que creaban patrones similares a auroras visibles incluso desde la órbita. Ciudades flotantes masivas derivaban en la atmósfera superior, conectadas por puentes de energía que pulsaban con poder. El Palacio Real, su destino, era una estructura en expansión construida en la ladera de un volcán activo. La fuente de calor, aprendió Fred, que alimentaba gran parte de la tecnología de la civilización Ferrari. Mientras la nave descendía hacia una plataforma de aterrizaje que se extendía desde la ladera de la montaña, Fred sintió una aprensión momentánea. Sería el primer humano en poner un pie en este mundo, un embajador por accidente en lugar de por diseño. La recepción que los esperaba disipó sus preocupaciones. Una delegación de funcionarios Ferrari saludó a la nave, inclinándose respetuosamente ante Cecilia, pero mostrando igual deferencia a Fred. Las crías, ahora consideradas como jóvenes realeza, lo guiaron con orgullo a través de pasillos de reluciente metal y cristal, presentándolo a tutores, guerreros y líderes cívicos. Fred observó a los Ferrari en su entorno natural, notando detalles que lo ayudaron a comprender mejor a las crías. El contacto corporal constante entre los miembros de la familia, el trino melódico que acompañaba los saludos formales, las sutiles posiciones de las alas que transmitían el estatus social, todo proporcionaba contexto para los comportamientos que había observado en Rex, Spark y Pip. Esa noche, en una recepción formal en el salón central del palacio, Cecilia dejó claras sus intenciones a los dignatarios y líderes de clan reunidos. Hoy marca el comienzo de una nueva era, anunció, su voz resonando sin esfuerzo a través de la vasta cámara. Durante generaciones, los Ferrari se han mantenido al margen de otras especies, creyendo que nuestra fuerza residía en el aislamiento. Pero la fuerza se puede encontrar en lugares inesperados y en formas inesperadas. Hizo un gesto hacia Fred, que estaba de pie algo incómodo con las túnicas ceremoniales que le habían proporcionado para la ocasión. Este humano encontró a 3 crías reales abandonadas y moribundas. Sin obligación, sin expectativa de recompensa o reconocimiento. Los salvó, los alimentó, los protegió, los amó como si fueran suyos.
La palabra amor causó un murmullo entre los Ferrari reunidos. No era un concepto que asociaran con las relaciones entre especies. Al hacerlo, continuó Cecilia, demostró cualidades que durante mucho tiempo hemos reclamado como exclusivamente nuestras. Coraje, lealtad, sacrificio. Quizás es hora de que reconozcamos que la fuerza se presenta en muchas formas y que la sabiduría se puede encontrar más allá de nuestras fronteras. Levantó una copa ceremonial a Fred de la Tierra, primer amigo de los Ferrari, y a un futuro de cooperación en lugar de aislamiento. La reunión se hizo eco de su brindis, cientos de voces uniéndose en reconocimiento. Fred, abrumado por el momento, simplemente asintió en aceptación. A su lado, las crías, sus crías como todavía las consideraba, se apretaron cerca en apoyo y orgullo. Esa noche, mientras Fred estaba en el balcón de sus aposentos asignados, mirando el paisaje volcánico de John, Cecilia se unió a él. «Tu mundo es hermoso», dijo Fred en voz baja. «Diferente a todo lo que he visto, pero hermoso». «Como el tuyo, según me han dicho», respondió Cecilia. «Las crías comparten imágenes de la tierra de tus recuerdos. Océanos, bosques, montañas no formadas de fuego, sino de piedra y hielo». Permanecieron en un silencio cómplice por un momento, observando como criaturas voladoras, parientes lejanos de los Ferrari, según había aprendido Fred, surcaban las corrientes térmicas ascendentes del volcán. «¿Te quedarás?», preguntó finalmente Cecilia. «No permanentemente, pero más tiempo que esta visita. Las crías te necesitan, y hay mucho que nuestros pueblos podrían aprender el uno del otro». Fred consideró la oferta. La estación había sido su hogar durante tanto tiempo, su autoimpuesto aislamiento, un consuelo más que una carga. Pero las crías lo habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Habían despertado algo que había reprimido durante mucho tiempo, una capacidad de conexión, de preocuparse más allá de lo mecánico y rutinario. «Me quedaré», decidió, «por ellos, y quizás también por mí». Cecilia asintió, la satisfacción evidente en su postura. «Entonces haremos los arreglos. Un transbordador para viajar entre Jian y tu estación, equipo de comunicaciones, lo que necesites». Cuando se dio la vuelta para irse, Fred volvió a hablar. «Habrían muerto sin mí. Pero creo que quizás yo habría muerto de una muerte diferente sin ellos». Cecilia se detuvo, mirándolo de nuevo con esos antiguos ojos ámbar. «Esa es la paradoja de la conexión, Fred de la Tierra. Al dar, recibimos. Al salvar a otros, a veces nos salvamos a nosotros mismos». Con esa profunda observación, se marchó, dejando a Fred contemplando el extraño viaje que lo había llevado de técnico solitario a diplomático interespecies. Abajo, los ríos volcánicos brillaban con fuego interno, iluminando la noche. Arriba, estrellas desconocidas pintaban patrones que todavía estaba aprendiendo a leer. Estaba lejos de la estación abandonada donde había comenzado este viaje, lejos de todo lo familiar y conocido. Sin embargo, de alguna manera, por primera vez en décadas, Fred sintió que había encontrado su lugar en el universo. En los años que siguieron, Fred dividió su tiempo entre la estación, ahora un próspero puesto diplomático, y visitas periódicas a Guillón. Las crías continuaron creciendo, pasando de la infancia a la adolescencia en términos Ferrari. Sus roles en la sociedad se definieron más. Rex entrenando con el ejército, Spark aprendiz de maestros ingenieros, Pips estudiando con adeptos telepáticos. Sin embargo, no importaba cuán ocupados estuvieran sus horarios, siempre encontraban tiempo para Fred. A veces lo visitaban en la estación, llegando sin previo aviso para pasar unos días preciosos reviviendo tiempos más simples. A veces lo acompañaban durante sus estancias en John, mostrando con orgullo nuevas habilidades y conocimientos. La presencia de Fred en John se transformó gradualmente de novedad a realidad aceptada. Los jóvenes Ferrari lo buscaban particularmente. Curiosos por las perspectivas y experiencias humanas, estableció clases informales sobre cultura e historia humanas, que pasaron de un puñado de asistentes vacilantes a reuniones regulares que requerían espacios cada vez más grandes. «Están hambrientos de perspectivas externas», informó Fred a Cecilia durante una de sus reuniones regulares.
Especialmente la generación más joven. Sienten que el aislamiento ha limitado su crecimiento en ciertas áreas. Cecilia, que inicialmente había permitido estas clases como una cortesía a Fred, ahora reconocía su valor. Mi consejo estaba preocupado de que la exposición a las ideas humanas debilitara nuestras tradiciones. En cambio, ha fortalecido el aprecio por ellas al tiempo que permite la evolución necesaria. La estación, mientras tanto, se convirtió en un terreno de encuentro neutral donde Ferrari y humanos podían interactuar sin las limitaciones de la gravedad o la atmósfera de ninguno de los dos mundos. Se estableció una pequeña pero permanente presencia humana, principalmente científicos y diplomáticos ansiosos por aprender de la tecnología y la cultura Ferrari. Se establecieron tentativamente acuerdos comerciales, centrándose inicialmente en el intercambio de conocimientos en lugar de bienes materiales. En el 5º aniversario de haber encontrado a las crías, Fred estaba en la cúpula de observación del Palacio Real, observando un vuelo ceremonial de guerreros Ferrari adultos. Sus enormes alas creaban patrones en la atmósfera cargada de metales, dejando estelas que perduraban como caligrafía contra el cielo. Rex, Spark y Pip se unieron a él, ahora casi del tamaño de un adulto. Pronto participarían en tales vuelos, tomando sus lugares como miembros de pleno derecho de la sociedad Ferrari. ¿Recuerdan?, preguntó Fred en voz baja. El día que los encontré. Eran tan pequeños, tan fríos. Recordamos, respondió Rex, su voz más profunda ahora, resonante con la madurez que se acercaba. No solo el frío, sino el calor que siguió. Tus manos, tu voz, la seguridad que proporcionaste. Nos salvaste 2 veces, agregó Spark, haciendo referencia al segundo rescate durante la brecha del hall. Pero lo más importante, nos cambiaste. Cambiaste la forma en que vemos el universo y nuestro lugar en él. Pip, todavía más cómodo con la comunicación telepática que con el habla, simplemente proyectó una serie de imágenes. Fred alimentándolos a mano, Fred permaneciendo despierto toda la noche cuando Pip estaba enfermo, Fred enseñándoles juegos e historias de la Tierra, Fred de pie con orgullo mientras demostraban nuevas habilidades. Ustedes también me cambiaron, admitió Fred. Antes de ustedes, solo existía, seguía los movimientos. Me dieron un propósito de nuevo. Los 4 permanecieron juntos, observando cómo la exhibición aérea llegaba a su conclusión. Detrás de ellos, Cecilia se acercó en silencio, observando el cuadro con ojos pensativos. Madre, reconoció Rex, sintiendo su presencia. Fred estaba recordando nuestro comienzo. Cecilia se unió a ellos en el visor. Algunos comienzos también son transformaciones, observó. Hace 5 años, habría considerado a los humanos apenas dignos de consideración diplomática. Ahora, gracias a un humano y 3 crías, tenemos acuerdos comerciales, intercambios culturales y empresas científicas conjuntas. Puso una mano en el hombro de Fred, un gesto de familiaridad que habría sido impensable años antes. Los historiadores registrarán tratados en declaraciones oficiales, pero el verdadero cambio comenzó en una estación olvidada con un acto de compasión que no tuvo audiencia, ni testigos, ni expectativa de recompensa. Fred sonrió, observando cómo los escuadrones de vuelo Ferrari se dispersaban, los voladores individuales rompiendo la formación para regresar al palacio. Solo estaba haciendo lo que cualquiera haría. No, corrigió Cecilia. Estabas haciendo lo que tú harías, y eso ha marcado toda la diferencia. Esa noche, mientras las festividades que conmemoraban el inusual aniversario continuaban a su alrededor, los 3 jóvenes Farai llevaron silenciosamente a Fred a una cámara apartada en las profundidades del palacio. Allí, le presentaron un regalo, una pequeña esfera de cristal similar a las que se usan en la tecnología de comunicación Farai. Hicimos esto para ti, explicó Spark, con la ayuda del maestro artesano. Pero el diseño es nuestro. Fred aceptó la esfera, que brilló con una suave luz azul cuando tocó su palma. Contiene recuerdos, explicó Pip, hablando en voz alta con esfuerzo. Nuestros, tuyos, momentos compartidos de 5 años juntos. Así que no importa dónde estemos en el futuro, no importa cuán lejos estemos, agregó Rex, la conexión permanece.
Fred activó el dispositivo con un toque suave y la cámara se llenó de imágenes tridimensionales. La primera alimentación, los primeros intentos de vuelo, momentos de juego y descubrimiento, desafíos superados juntos, cada recuerdo perfecto, preservado no solo visualmente, sino emocionalmente, los sentimientos asociados con cada momento capturados y recreados. «Gracias», dijo Fred simplemente. Las palabras eran inadecuadas para las emociones que brotaban dentro de él. Los jóvenes Ferrari lo rodearon, sus alas creando un círculo de calidez y protección, una inversión del abrazo protector que una vez les había ofrecido. En las noches tranquilas posteriores, ya fuera en la estación o durante sus visitas a Gijón, Fred a menudo activaba la esfera de la memoria, a veces solo, a veces con los jóvenes Ferrari cuando sus deberes se lo permitían. Los recuerdos grabados nunca cambiaban, pero su significado se profundizaba con el paso del tiempo y la evolución de su inusual vínculo familiar. A medida que pasaban los años, las crías, ya no crías, sino Ferrari adultos, asumieron sus responsabilidades dentro de su sociedad. Rex se convirtió en un respetado estratega militar, integrando perspectivas tácticas humanas con los enfoques tradicionales de los Ferrari. Spark revolucionó la ingeniería Ferrari, creando tecnologías que combinaban los mejores elementos de ambas culturas. Pip estableció una escuela de comunicación entre especies utilizando sus habilidades telepáticas únicas para cerrar brechas entre mentes y mundos. Cada uno a su manera llevó adelante las lecciones aprendidas de Fred. Apertura a la diferencia, reconocimiento del valor en lo desconocido, compasión sin expectativa de retorno. A través de su influencia, la sociedad Ferrari se abrió gradualmente a interacciones más amplias con los humanos, y finalmente, con otras especies. Fred, por su parte, siguió siendo el puente entre los mundos. Aunque envejeció mientras los Ferrari permanecían relativamente sin cambios, su influencia creció en lugar de disminuir. Se convirtió no solo en respetado, sino en venerado entre ambas especies, un símbolo viviente de cómo las conexiones inesperadas pueden transformar civilizaciones. Cuando la salud de Fred comenzó a declinar, como inevitablemente dictaba la biología humana, los especialistas médicos Ferrari le ofrecieron intervenciones que podrían prolongar su vida, pero no indefinidamente. Fred aceptó algunos tratamientos, pero rechazó otros, entendiendo que el ciclo natural de la existencia humana tenía su propio significado y propósito. En sus últimos años, dividió su tiempo entre la Tierra y Geón, completando el círculo de su experiencia. Las crías, ahora líderes por derecho propio, se aseguraron de que se satisficieran todas sus necesidades, de que se atendiera cada una de sus comodidades. Compartieron con él los frutos de la cooperación que había iniciado, mostrándole cómo el pequeño acto de compasión en una estación olvidada había florecido en una armonía entre especies más allá de lo que ninguna de las dos civilizaciones podría haber imaginado. En su última visita a la estación donde todo comenzó, ahora expandida a un próspero centro diplomático, Fred se paró en el mismo visor donde había visto por primera vez a las crías que regresaban golpear el cristal con sus colas. La estación había sido reacondicionada, mejorada, transformada casi hasta el punto de ser irreconocible. Pero ese visor en particular permaneció sin cambios por su petición específica. Rex, Spark y Pip se unieron a él allí, sus enormes formas adultas empequeñeciendo al humano que una vez los había sostenido a todos en sus brazos. Parece imposible que alguna vez fueran lo suficientemente pequeños para caber en este espacio, comentó Fred, señalando el conducto de ventilación donde los había encontrado. Algunas cosas cambian, reconoció Rex. Otros permanecen constantes. Lo constante es lo que más importa, agregó Spark. La conexión. Pip, ahora un maestro telépata, tocó suavemente la mente de Fred, compartiendo no palabras, sino pura emoción, gratitud, amor, el vínculo eterno que trascendía las limitaciones físicas. Fred sonrió, sintiendo que el peso de los años se aliviaba momentáneamente al recordarlos como eran, tres pequeñas y asustadizas criaturas acurrucadas en el frío, transformadas por una simple amabilidad en catalizadores de un cambio histórico. El día que Fred murió pacíficamente mientras dormía a la edad de 87 años, ocurrió un fenómeno notable en todo el espacio Ferrari. Cada Ferrari, independientemente de su edad o estatus, experimentó un momento de conciencia compartida,
una despedida telepática orquestada por Pip, que permitió a todos comprender la importancia de la vida de este humano. En ese momento, toda la especie sintió lo que las tres antiguas crías habían sabido durante décadas, que la verdadera fuerza a menudo se presenta en las formas que menos esperamos, que los lazos formados a través de las fronteras de la diferencia pueden transformar mundos, y que a veces las revoluciones más profundas comienzan con los actos más simples de compasión. Fred Gardner no era un héroe, un soldado ni un científico. Solo era un humano que no podía dar la espalda a tres vidas necesitadas. Y en todo el cosmos infinito, su nombre fue susurrado con reverencia. Fred, que dio calor a los hijos de otro mundo, y al hacerlo, cambió el curso de dos civilizaciones. A través del visor de sus aposentos, Fred a menudo observaba las estrellas, sabiendo que entre ellas volaban tres seres que llevaban un pedazo de su corazón con ellos. A veces, al borde del sueño, imaginaba que podía oír el suave golpeteo de las garras contra el cristal, las voces gorjeantes que lo llamaban a la aventura. Y sonreiría, sabiendo que incluso a través de las vastas distancias del espacio, algunos lazos trascienden lo físico, conectando almas que estaban destinadas a encontrarse, sin importar la especie o el origen. Porque en el gran tapiz del universo, no son las diferencias las que nos definen, sino los momentos de conexión, de compasión, de amor dado libremente sin esperar nada a cambio. Esos momentos, como estrellas contra la oscuridad, nos guían a casa. Si te gusta esta historia, haz clic en el botón de Hype. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.